¿Se ha preguntado alguna vez qué significa realmente la lealtad? ¿O cómo la fidelidad puede guiarnos hacia la redención en tiempos difíciles e inciertos? Eso es precisamente la historia de Ruth. Una historia de amor, valentía y dedicación inquebrantable que transformó el rumbo de un país. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de una dama sencilla pero valiente que tomó la decisión de ser fiel ante el desastre, guardianes de las Escrituras. Su relato nos muestra que Dios puede transformar lo que parece ser el final en un nuevo comienzo en circunstancias difíciles y dolorosas. ¿Estás preparado para aprender cómo la moabita Ruth fue incluida en el plan redentor de Dios y cómo su fe inquebrantable sigue motivándonos hoy? Acompáñenos mientras profundizamos en las asombrosas lecciones de Ruth. Una historia de amor que trasciende el reino visible. Una historia que demuestra que a veces el mayor acto de fe comienza con un modesto gesto de lealtad te conmoverá. Aprovecha esta oportunidad para convertirte en miembro de nuestra comunidad de guardianes de las Escrituras si aún no lo has hecho. Supera tu aversión y trabajemos juntos para aprender la sabiduría intemporal de Ruth. La época de los jueces, en la que se sitúa la narración de Ruth, fue un momento turbulento en la historia de Israel. El pueblo de Dios osciló entre la fe y la desobediencia a lo largo de este tiempo de inconsistencia e inestabilidad. Pero en medio de la oscuridad, el libro de Ruth nos ofrece un rayo de esperanza. En ausencia de un monarca, los jueces, hombres y mujeres elegidos por Dios para gobernar al pueblo, actuaron como líderes de Israel durante este periodo. Sin embargo, como relata el propio libro de los jueces, no había rey en Israel en aquellos días. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Jueces 2:1, 2:5. Era un periodo inestable. Ruth, una moabita, una mujer de un país adversario de Israel, es el centro de esta historia. El hecho de que Ruth no fuera israelita y de que su pueblo tuviera una historia de animosidad contra los israelitas ya sugiere lo inesperado de su relato. A pesar de ser un país cercano y descendiente de Lot, sobrino de Abraham, Moab tenía una historia de conflictos y disputas con Israel. Pero el libro de Ruth nos cuenta una historia de amor, fe y compromiso que va más allá de las divisiones raciales y culturales. Aunque Ruth podría haber regresado a su país natal, empezar de nuevo, optó por acompañar a su suegra Noemí tras perder a su marido en el extranjero. Esto nos lleva al tema principal de la historia, la devoción de Ruth por Noemí. Las mujeres en un entorno patriarcal como Israel tienen pocas opciones. Perder al marido significaba con frecuencia perder el trabajo y la estabilidad. Ser viuda era difícil, y las mujeres, especialmente las de otros países, corrían peligro. Sin embargo, Ruth tomó una decisión fiel que iba contra la corriente de la época. Aunque tenía la opción de empezar de nuevo en Moab con una nueva familia y nuevas perspectivas, prefirió unirse a su suegra. Sin embargo, la devoción de Ruth a Noemí era algo más que un voto. Para estar con alguien a quien amaba y que necesitaría su apoyo, estaba dispuesta a sacrificar su propio futuro. A pesar de proceder de una cultura extranjera, su decisión fue una manifestación de su fe en Dios, a quien conocía y aceptaba. En el ejercicio de su soberanía, Dios utiliza esta circunstancia para llevar a Ruth a la tierra de Israel, donde desempeñaría un papel crucial en el plan de redención a través de una secuencia de acontecimientos que parecen sencillos. El relato de Ruth no solo trata de una mujer fuerte, sino que también muestra cómo Dios puede llevar a cabo sus planes eternos incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando su marido fallece en un país lejano, Ruth, una viuda moabita, se encuentra en una encrucijada. No está sola en su sufrimiento, pero la angustia de la pérdida es indescriptible. Noemí, su suegra, también es viuda, y parece abrumada por la pérdida. Sin embargo, Ruth toma una decisión que alterará tanto su vida como la historia de Israel, mientras que Noemí pierde toda esperanza y opta por regresar a su propio Israel. Noemí intenta persuadir a sus dos nueras para que regresen a sus hogares en Moab mientras ella se prepara para partir hacia Belén. ¿Qué más podían esperar de vivir en Israel, donde serían vistas como forasteras? Con el corazón destrozado, Noemí pide que Ruth y su otra nuera, Orfa, sigan su camino, se casen de nuevo y empiecen de nuevo. A pesar de sus reticencias, Orfa regresa a su tierra natal, como le aconseja su suegra. Ruth, sin embargo, decide lo contrario. Le contesta de una manera que sigue siendo un ejemplo de lealtad inquebrantable. Te seguiré a donde vayas y descansaré donde tú descanses. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por eso, no me empujes a abandonarte y a alejarme de ti. Ruth 1:6. Ruth no solo hace una promesa. Demuestra que su corazón ha sufrido una importante metamorfosis.
para unirse a Noemí en una región extranjera donde su única seguridad es que la sostiene su fe en Dios, el Dios de Israel. Ruth, moabita, decide dejar atrás su hogar, su cultura y sus oportunidades personales. Se une a Noemí como una auténtica compañera, dispuesta a afrontar con ella los obstáculos y las dificultades, y no como una mera nuera. Ruth y Noemí se encuentran con una dura realidad a su llegada a Belén. Ruth corre peligro por ser extranjera y viuda. Debe encontrar la manera de mantener a ambas. Su decisión de seguir las cosechas en el campo y recoger las espigas que quedan, una práctica permitida para los pobres y los extranjeros, Levítico 2:3, 2:2, le proporciona la respuesta. Ruth conoce en el campo a Boaz, pariente cercano de Noemí, un hombre de integridad intachable. Al observar el compromiso de Ruth, Boaz le proporciona seguridad y generosidad, asegurándose de que tenga todo lo que necesita para sobrevivir. Tras esta interacción, el destino de Ruth empieza a cambiar. Se encuentra en una situación en la que la posibilidad de una nueva vida se hace factible con la ayuda de Boaz. La devoción de Ruth a Dios y a Noemí empieza a dar frutos. Sin embargo, lo que antes parecía un simple acto de diligencia y generosidad se convierte en un vasto plan celestial. El relato de Ruth no trata solo de una mujer que ayuda a su suegra, sino también de cómo Dios logra sus más grandes propósitos redentores incluso a través de las acciones más modestas y aparentemente sencillas. El relato de Ruth sirve de auténtica guía para la fe, la valentía y la confianza en Dios, además de ser una historia de lealtad y redención. Cada etapa de su viaje nos empuja a vivir de forma más obediente, devota y confiada en las promesas de Dios, y nos proporciona importantes lecciones a los guardianes de las Escrituras. Fidelidad y lealtad en tiempos difíciles. Ruth nos muestra el valor de la devoción, especialmente en circunstancias difíciles. La decisión de Ruth de seguir a Noemí a pesar de las dificultades demuestra la fuerza de una dedicación inquebrantable. Aunque todo a su alrededor parecía inútil, no solo siguió a su suegra, sino que estableció un pacto con el Dios de Israel, reconociendo la soberanía de Dios sobre su vida. Tenemos tendencia a comportarnos impulsivamente o a retirarnos en momentos de tensión. Pero la historia de Ruth nos muestra que, incluso ante la adversidad, permanecer fieles a Dios y a nuestro prójimo puede ser la clave para recibir sus bendiciones y sustento. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación difícil en la que no sabías qué hacer? La narración de Ruth nos anima a permanecer fieles a pesar de las circunstancias difíciles. Aunque ella no podía ver el final de la narración, entendió que Dios tenía un plan, así que eligió seguir a Noemí por fe en algo más grande. El valor de las pequeñas decisiones. Ruth tomó pequeñas decisiones cotidianas basadas en la fe y el trabajo duro, en lugar de hacer juicios importantes de golpe. Demostró paciencia y tenacidad al elegir trabajar en los campos y seguir las cosechas. También a nosotros se nos pide que seamos fieles en las pequeñas cosas de nuestra vida. Con frecuencia, Dios se sirve de actos comunes, como trabajar duro en nuestro empleo, dar a los demás o mostrar bondad en pequeñas cosas, para guiarnos hacia sus propósitos más grandes para nuestras vidas. Nunca subestimes la importancia de una decisión aparentemente sencilla. Podemos acercarnos más a la realización de las promesas de Dios con cada pequeño acto de confianza. Incluso cuando no podemos ver, Dios sigue actuando. Ruth también nos enseña que Dios actúa en el trasfondo, incluso cuando no somos capaces de verlo. Ruth no tenía ni idea de lo drásticamente que cambiaría su vida como resultado de su devoción a Noemí y su trabajo en el campo. El relato de Ruth nos recuerda que Dios siempre está al mando y que utiliza incluso las circunstancias más ordinarias para cumplir sus propósitos divinos, aunque a veces no reconozcamos cómo actúa entre nosotros. Podemos estar seguros de que Dios trabaja en nuestro favor y prepara el futuro cuando recorremos el camino de la fidelidad. Redención y restauración. Por último, la historia de Ruth nos recuerda que Dios puede redimirnos y restaurarnos por muy sombrío o difícil que sea nuestro camino. Ruth, extranjera y viuda indigente, desempeñó un papel crucial en el linaje del rey David y, por extensión, en el de Jesucristo. El mayor plan de salvación de Dios en la historia incluyó a una mujer sencilla con un corazón confiado. Dios tiene el poder de cambiar tu vida y utilizarla para algo maravilloso, independientemente de quién seas o de dónde vengas. Su especialidad es iluminar la oscuridad e integrar nuestra historia en la suya. Como guardián de las Escrituras, ¿cómo puedes poner en práctica estas ideas ahora mismo? Aunque no puedas ver el resultado final, serás capaz de tomar decisiones fieles cuando se te presenten desafíos.
sabiendo que Dios puede utilizar las pequeñas cosas de la vida diaria para algo mayor, ¿cómo puedes ser fiel en ellas? Sobre todo, ten presente que la redención de Dios no tiene límites. Si ponemos nuestra fe y lealtad en Él, puede cambiar cualquier circunstancia y cualquier vida. Además de ser intrincada y atractiva, la narración de Ruth plantea ciertas cuestiones que los lectores y los expertos en la Biblia pueden encontrar interesantes. Además, hay rarezas que dan profundidad al relato, revelan formas sorprendentes de actuar de Dios. Examinemos algunas de estas ideas intrigantes y polémicas que profundizan nuestra comprensión de este relato de devoción y expiación. El carácter de la ley del levirato. Cuando leemos el relato de Ruth, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es la ley del levirato, que se describe en el libro del Deuteronomio, Deuteronomio 2:5, 5:10. Según esta norma, si un hombre fallecía sin dejar descendencia, su hermano o su primo más cercano debía casarse con la viuda para asegurar la descendencia del difunto. Como viuda, Ruth se encontraba en una situación bastante precaria, y la costumbre judía dictaba que un pariente cercano debía casarse con ella para mantener el linaje. Esta legislación ha suscitado numerosas interpretaciones y argumentos, sobre todo a la luz de la posición de Booz. Dado que era un primo cercano, algunos comentaristas piensan que la función de Booz era más bien la de salvador de la familia de Elimelech, el difunto marido de Noemí. Pero el hecho de que primero posponga el matrimonio con Ruth en favor de un primo aún más cercano, que rechaza la propuesta, plantea la pregunta: ¿Booz estaba más centrado en las costumbres legales o en las emociones implicadas? Su comportamiento puede interpretarse como una respuesta a la necesidad de cumplir la ley con cuidado y respeto, pero también como un ejemplo de carácter y responsabilidad. Ruth, una moabita, añadida al linaje de David. El hecho de que Ruth fuera una dama moabita añade otro elemento intrigante a su relato. Los matrimonios entre israelitas y moabitas estaban expresamente prohibidos, ya que los moabitas eran tradicionalmente enemigos de Israel. Deuteronomio 2:3, 3:6. Como consecuencia, el texto se vuelve tenso. ¿Cómo es posible que una dama de un pueblo considerado ajeno y hostil fuera seleccionada para desempeñar un papel tan importante en la genealogía de David y, en última instancia, de Jesucristo? Esta cuestión suscita debates sobre la naturaleza de la inclusión y la misericordia divinas. Además de casarse con Booz, Ruth se convierte en bisabuela de uno de los mayores héroes israelitas, el rey David. La historia de Ruth nos recuerda que Dios no pone límites a su plan de salvación por motivos culturales o étnicos. Cualquier persona, independientemente de su origen, nacionalidad o historia, puede ser utilizada por Él para alcanzar sus objetivos. La posición social y las convenciones culturales de Ruth eran irrelevantes para Dios, lo que demuestra la naturaleza ilimitada de la expiación y la restauración. ¿Qué significa el poder de la amistad entre Ruth y Noemí? La relación entre Ruth y Noemí demuestra un fuerte sentido de camaradería y compromiso que va más allá de una simple relación de suegra y nuera. Noemí tenía el corazón destrozado tras perder a su marido y a sus hijos. Incluso pidió que Ruth y Orfa la abandonaran, pues sentía que la pérdida había alterado su vida de forma permanente. Ruth, por su parte, decidió acompañarla a Belén en lugar de abandonarla. La devoción de Ruth por Noemí durante un periodo de intenso dolor y desesperanza es un ejemplo de la fuerza de la amistad genuina. Aunque las conexiones de sangre y las alianzas familiares eran muy valoradas en la antigüedad, la narración de Ruth demuestra que la verdadera amistad puede ser una relación más fuerte, ya que se basa en decisiones deliberadas de amor, compromiso y apoyo mutuo. Aunque Ruth no estaba segura de lo que le esperaba, decidió unirse a Noemí, ya que su amistad compensaba los riesgos que implicaba. El significado de la redención de Ruth para el pueblo de Dios. La historia de Ruth no se limita a lo que le sucedió a ella. Para los israelitas, ella es una representación de la redención. Dios empleó a una mujer extranjera para restaurar significativamente el linaje de Israel durante un periodo en el que las tribus estaban dispersas y atravesando dificultades. Además de restablecer la familia de Noemí, el matrimonio de Ruth con Booz y el nacimiento de su hijo, Obed, también iniciaron un linaje que finalmente daría lugar a David, el monarca elegido por Dios. La historia de Ruth nos recuerda que Dios siempre está trabajando para cumplir sus propósitos eternos para nuestra salvación, incluso en las circunstancias más improbables. Estas especificidades y disputas nos animan a considerar cómo Dios desafía con frecuencia las expectativas para demostrar su bondad y gracia. Con frecuencia desafía las expectativas humanas utilizando lo improbable para llevar a cabo sus ambiciosas intenciones. Ruth nos da una lección impagable sobre la valentía, el compromiso y la posibilidad de salvación.
El hecho de que una dama de ascendencia moabita sea considerada extranjera por la cultura israelita demuestra que Dios no valora la dignidad humana. Su historia trata de cómo Dios utiliza las situaciones más inesperadas para cumplir sus propósitos divinos, no solo de una mujer que tomó decisiones valientes en tiempos difíciles. Como hemos visto, la vida de Ruth dio un giro inesperado y asombroso debido a su devoción a Noemí. A pesar de que el futuro era incierto, fue ella quien tomó la decisión de permanecer detrás de su suegra. Su fe en Dios no solo alteró su vida personal, sino que también tuvo un efecto duradero en la historia de Israel y, a través de su ascendencia, en la historia de la humanidad en general. Ruth nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestra restauración, incluso en tiempos de dolor y tristeza. Él puede guiarnos hacia algo mucho más grande utilizando nuestras debilidades y decisiones difíciles. La compasión y la gracia de Dios tienen el poder de cambiar profundamente tu vida, independientemente de tus antecedentes o experiencias. Ahora quiero saber, guardianes, cómo afecta a tu vida actual la narración de Ruth. ¿Qué aspectos de tu vida crees que Dios te está instando a ser más devoto, valiente o incluso a creer en su salvación incluso ante la adversidad? Publica tus opiniones en la sección de comentarios. Apreciaríamos mucho tu opinión sobre esta historia de confianza en Dios. Antes de despedirnos, no olvide darle a me gusta a este vídeo y suscribirse al canal si se siente identificado con la experiencia de Ruth. Esto le permitirá continuar este viaje espiritual con nosotros. Con cada clic, más personas se exponen a este mensaje de esperanza y compromiso. Ayude a compartir el mensaje de restauración de Ruth mostrando este vídeo a otros guardianes de las Escrituras. Que todos tengamos la voluntad de Ruth de creer y seguir aun cuando las cosas no parezcan claras. Continúa siguiendo la Biblia y nunca olvides que Dios siempre nos está guiando hacia su promesa de salvación. Continúa siendo un guardián activo. Difunde el Evangelio, vive las enseñanzas de Ruth, y usemos la fuerza de la fe para cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video.